Venezuela, feliz y bendecido día, feliz viernes para toda la familia venezolana. Hoy es viernes 28 de agosto del año 2026. Feliz día, Dair. Hola, Yajure, buenos días para ti, para toda la audiencia, ya conectados con nosotros, 6 de la mañana, 3 minutos de este viernes. Vamos a revisar juntos las informaciones más importantes que son noticia a esta hora y vamos a iniciar recordando la jornada y la actividad en donde estuvo el día de ayer la presidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, porque constató el despliegue del plan de recuperación de escuelas en Catia con 96% de avance. Veamos el material. Tiempo de emergencia climática y yo le he pedido al Consejo de Ministros un plan Venezuela Renace ecológica, que hagamos un esfuerzo conjunto entre todos los ciudadanos y entre todas las ciudadanas para que demos ese amor que se merece la madre naturaleza. Allí veíamos el recorrido que hace la presidenta doctora Delcy Rodríguez en este centro educativo ubicado en Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, al oeste de la ciudad capital. Y este plan de recuperación en este centro educativo avanza en un 96%. Y es importante destacar toda la atención que se le está brindando a los diferentes centros educativos, aprovechando las vacaciones, unos centros educativos que sufrieron de gran manera todo lo ocurrido el 24 de junio con el terremoto, pero a su vez están reparando otros tantos que no sufrieron, pero que tienen que estar acondicionados para recibir a la gran cantidad de niños que retornarán a clase a partir del próximo mes de septiembre. Sí, hizo también el llamado de la inscripción en este registro donde trabajadoras de diferentes áreas relacionadas con todo el tema de la construcción se pueden inscribir para que formen parte de estos cursos que se van a estar dictando de capacitación, además todo un equipo multidisciplinario que está trabajando para este proceso de formación y de hecho comentaba que el Plan Venezuela Renace va a ampliar sus líneas de acción. En este momento está enfocado en todo el tema de la reconstrucción, el plan de recuperación y justo lo que hacían el día de ayer es ese seguimiento y control de las instituciones educativas para conocer y detectar el porcentaje de avance previo a las actividades académicas. Este recorrido se está realizando en las diferentes instituciones educativas en donde se están ejecutando trabajo, pero también habló del plan Venezuela Renace ecológico, es decir, ir sumando otras áreas de interés que permitan mantener en el tiempo este plan y que en este momento se aboca en todo lo que es recuperación a instituciones educativas, pero que progresivamente va a ir sumándose a otras áreas también de acción en materia de construcción. Y en este mismo orden de idea, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que las familias que están en las escuelas que funcionan como campamentos transitorios se están reubicando en nuevos espacios para así poder alistar a las instituciones de cara al inicio del año escolar 2026-2027. Estoy en uno de los campamentos nuevos donde estamos mudando varias familias que vienen de campamentos escolares para preparar estas escuelas para el retorno a clase. Hay 55 escuelas que son campamentos de las 27.000 escuelas que tenemos en todo el país y ya las estamos empezando a desocupar, asignándoles sus viviendas, comprando casas, alquilando casas o mudándolas para campamentos más estructurales.
Aparte de eso, hay 900 escuelas, un poco más, que fueron afectadas por el terremoto. La mayoría con daños menores que ya estamos reparando. Pero 80 de ellas tienen daños graves que van a necesitar una intervención mayor y 11 tienen pérdida total. Estas escuelas que tienen daños graves, estamos rezonificando a los niños, colocándolos en la escuela más cercana. Quienes tengan alguna duda sobre este trabajo, pueden escribirnos a este correo para incorporar escuelas que haya que recuperar o para el proceso de rezonificación. Un abrazo, Dios me los bendiga. El ministro también hizo énfasis en la rezonificación estudiantil para reubicar a los alumnos de escuelas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio en los planteles más cercanos a sus residencias o campamentos. Para ello fueron habilitados los siguientes correos que vamos de inmediato a presentarles. Para atender la solicitud de estos temas, el primero de ellos es contactofede@mppe.gov.be, que es Ministerio del Poder Popular para la Educación. Rezonificacionescolar@mppe.gov.be, donde pueden enviar toda la información concerniente a estas instituciones educativas y serán recibidas por las autoridades competentes. Ahora nos adentramos en el balance educativo que ofreció el ministro del Poder Popular de Educación, Héctor Rodríguez, el año escolar 2025-2026, que muestran avances significativos. Este balance del año escolar 2025-2026, la matrícula total alcanzó los 6.009.254 estudiantes inscritos, lo que representa un incremento del 73%. Además, un incremento de 73.298 alumnos en comparación con julio 2026, que alcanzaron a 5.936.006 bachilleres graduados. Y el sistema educativo certificó a 369.810 nuevos bachilleres en todo el país, un déficit de docentes especialistas. Bueno, el año pasado se ubicó en 25.393 y se logró disminuir a 13.834, lo que representa una disminución de un 45,52% de efectividad del tiempo pedagógico. En cuanto a los días previstos en el calendario, se cumplió un 94,68%, equivalente a 178 días efectivos de clases en las aulas. En cuanto a la asistencia estudiantil, se mantuvo un promedio regular superior al 82% de asistencia durante el periodo de clases. Pero también vamos a presentar la siguiente lámina, donde vamos a observar el balance de gestión en infraestructura y plan textil. Preste atención, en el área de infraestructura se realizaron 22 nuevas construcciones para el periodo 2025-2026, lo cual beneficia a 4.860 estudiantes. A la par, la atención integral de los centros educativos mantiene un ritmo ascendente con 831 instituciones atendidas en el ciclo 2023-2024, registrando un incremento sostenido de 70.27 en el periodo 2024-2025 y alcanzando 1.415 planteles para el ciclo 2025-2026, que por cierto se atendieron 1.474 instituciones educativas. En el plan textil estudiantil, el alcance social se incrementó de manera significativa. En el periodo anterior, la entrega de morrales creció un 216%, pero este año se incrementó un 43.85% adicional con la entrega de 429.408 morrales. En cuanto a los uniformes, tuvo un incremento de 175.72% respecto al periodo previo, alcanzando una cifra de 4.356.259 piezas entregadas a nuestros estudiantes del periodo escolar 2025-2026. Importante destacar todo este trabajo que se viene realizando el Estado venezolano, aupando pues todo lo que es la educación venezolana en nuestro país, Daira. Sí, fíjate, está relacionado con construcciones, instituciones educativas atendidas, plan textil estudiantil, además que nos muestra una reseña con datos y porcentajes
que nos ubican en la realidad y cómo ha sido la prioridad en materia educativa que ha llevado adelante las autoridades venezolanas y que este año resulta bastante retador, entendiendo este doblecismo del 24 de junio que, bueno, ha obligado a reforzar todo lo relacionado al tema de construcción. De hecho, nosotros en varias oportunidades conversando con autoridades del Ministerio de Educación nos hablaban de la construcción de nuevas instituciones educativas. Además, el reto de construir una nueva institución por Estado que se suma a la labor, pero también al compromiso en materia educativa de nuestro país. Ahora, esto tiene un impacto sumamente importante que creo que a los analistas a veces se les olvida, lo que es la educación, que es uno de los ejes principales para el desarrollo de las naciones. Y Bolívar bien lo decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y allí, en cuanto a las luces que están recibiendo, creo que el desarrollo y el incremento de la matrícula escolar, pero también si la vemos en la educación universitaria, ahí sí se pierde de vista, aunque es otro sector, pero se pierde de vista. De manera que ha tenido coherencia en cuanto a todo lo que ha sido el proceso educativo que lleva adelante el Estado venezolano. Las matrículas en el sector público de las universidades públicas ha aumentado, pero de una manera acelerada. Creo que es parte de esos avances que se han logrado en el desarrollo de la educación en nuestro país. Y en este momento, el acondicionamiento de las instituciones educativas de cara a lo que va a ser el inicio de este año escolar. 6 de la mañana, 14 minutos, nos corresponde hacer la pausa. Hoy hablaremos de economía en este espacio y vamos a conversar con el profesor Luis Fernando Guanipa. Es magíster en negociaciones económicas internacionales, es articulista, conferencista. Bueno, organismos multilaterales siguen dando datos importantes con respecto al crecimiento económico de nuestro país. Eso es parte de los temas que vamos a revisar. Además, cómo se proyecta Venezuela desde el punto de vista económico para este 2026, ya para el cierre de este año. Todos los detalles luego de la pausa, no se parten de nuestra sintonía. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. El objetivo es que una economía que crece pueda traducirse en empleo, mejores ingresos para los trabajadores, servicios y oportunidades para las familias. También estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. Bueno, justamente hablaremos de este tema, 6 de la mañana, 20 minutos. Nos acompaña el día de hoy el profesor Luis Fernando Guanipa, es economista, es magíster en negociaciones económicas internacionales, articulista y conferencista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, arrancamos con este mensaje de la presidenta Delcy Rodríguez hace algunos días, incluso cuando ofrecía un balance tras este doblecismo. Y le consulto, el hecho de que un organismo como la CEPAL hable de crecimiento económico es una muestra de validación de políticas económicas que ha implementado el Ejecutivo Nacional en el país. Sí, Dair, mira, es muy importante cuando nosotros hablamos de crecimiento colocar el contexto general de lo que uno habla, ¿no? Porque a veces las estadísticas suelen ser frías, entonces cuando uno pone en la palestra del debate el tema del crecimiento, hay muchas cosas que están detrás de eso. Venezuela, entendiendo el contexto, Venezuela viene de una crisis económica muy fuerte, que se agudizó después del tema de las sanciones. En 2019 nosotros perdimos casi el 99% de los recursos y venimos de un piso muy bajo. Entonces, cuando tú vienes de un piso muy bajo, es natural que tú empieces a crecer y a expandir la economía.
porque vienes de una contracción muy fuerte. Antes de los 21 trimestres consecutivos, nosotros llegamos a acumular en Venezuela 75% de contracción del PIB. Ese no lo hemos recuperado. ¿Qué significa ese porcentaje de contracción para ubicarnos? Eso quiere decir que la economía se hizo más pequeña en un 75%. Nosotros todavía no hemos recuperado lo que nosotros deberíamos recuperar del Producto Interno Bruto. Sin embargo, Venezuela viene 21 trimestres consecutivos de crecimiento. Quiere decir que hay unas políticas públicas que se están dando para que Venezuela comience a recuperarse de un piso muy bajo en el cual veníamos. Ahora, lo importante de esto es realmente hacerlo sostenible para que comencemos a crecer y no solamente comencemos a crecer en el Producto Interno Bruto como país, sino que la gente lo vea reflejado también en su cotidianidad, que es lo más importante, ¿no? Entonces, el crecimiento del Producto Interno Bruto parte de entender que venimos de un contexto sumamente complicado, que no hemos llegado todavía a lo que queremos, pero que se están dando pasos para poder recuperar la economía nacional hacia el punto en el que queremos estar. Ahora, Luis Fernando, ¿cuál es el punto ideal que debe mantener la economía venezolana una vez logrando satisfacer o lograr los logros que se han obtenido y que se pueda mantener como meta? Mira, analizar la economía nacional parte de muchísimos factores. Cuando hablas del crecimiento del Producto Interno Bruto, siempre tenemos que hablar principalmente del petrolero. Claro. Porque Venezuela sigue siendo un país sumamente dependiente del petróleo. ¿Qué es lo que se está avanzando? Hacia la diversificación de exportaciones para que Venezuela primero no seamos un país extractivista, porque a veces tenemos esa concepción de que, bueno, se extrajo tanto petróleo, entonces eso hay que inyectarlo directamente a la economía en el gasto. ¿Qué es lo que se hace? Pero si nosotros convertimos a Venezuela en dejar de ser un país extractivista, primero dejar de depender del petróleo, que eso es un paso importante, y eso no implica producir menos petróleo, eso implica producir más de las exportaciones no petrolleras. Sumar otros sectores productivos. Y hay avances importantes en las exportaciones de café, en las exportaciones de camarón. Entonces, lo primero es diversificar la economía. Segundo, ya cuando tú empiezas a diversificar la economía, que los ingresos de la República, bien sea petroleros o no petroleros, no lo inyectes directamente en el gasto, sino en la inversión productiva para que el aparato productivo nacional pueda generar un ciclo virtuoso de inversión que te permita generar en el futuro mejores ingresos. Entonces, ¿cómo avanzamos en la economía y cómo lo vemos desde ese punto de vista? Lo vemos como un círculo virtuoso de inversión y no simplemente una economía extractivista, que es lo que nos va a permitir generar mayores ingresos en la economía nacional. Fíjese, profesor, que usted habla de ese crecimiento del Producto Interno Bruto y ese crecimiento sostenido durante esos 21 trimestres. El factor principal de ese crecimiento está relacionado al petróleo, que además es nuestro principal actividad productiva. Pero ¿qué otros sectores también forman parte de ese crecimiento sostenido? Principalmente, Dair, el motor agroalimentario, que se ha expandido en Venezuela de manera importante. Y te lo estoy colocando por fuera de los hidrocarburos porque me comentaste petróleo, pero también hay gas. Exacto, hidrocarburos. Fuera de hidrocarburos también hay otros sectores. Porque nosotros llegamos a exportar la primera molécula de gas y eso es un hito en Venezuela, ¿no? Pero fuera del tema de los hidrocarburos, el motor agroalimentario es muy importante porque ya se está hablando en Venezuela de cifras de que hablan sobre que nosotros estamos consumiendo el 97% de producción nacional. Entonces, eso es un avance importante, Dair, Pedro, porque nosotros vinimos de una época muy dura, previo a la pandemia, donde había una escasez muy fuerte en Venezuela. Entonces, cuando nosotros logramos, y eso es muy importante, porque a veces en las cifras se dice, no, bueno, eso es así, pero resulta que para llegar ahí hay un proceso también de negociación, incluso con el sector privado, que es fundamental para el crecimiento de Venezuela, que el Ejecutivo Nacional se siente en un Consejo Nacional de Economía Productiva con las cámaras, con los empresarios, con todos aquellos que tienen que ver directamente con la inversión y el aparato productivo nacional, es realmente fundamental para nosotros poder hablar de números, y para poder hablar de números tienes que hablar
trabajar sobre la base concreta de unos acuerdos que se han hecho con el sector privado, que es fundamental, porque a veces nosotros entendemos la economía como que si fuese una cosa etérea que está en el aire, pero resulta que la economía son los empresarios, son los emprendedores, son los trabajadores del sector público, son los trabajadores del sector privado. Es decir, cuando tú empiezas a entender que la economía es un ecosistema que se integra y que va creciendo, ahí en donde tú dices, bueno, entonces estamos avanzando en una línea correcta. Nos falta muchísimo, eso sí, porque a veces nosotros hablamos de crecimiento y pareciera que es que las cosas están perfectas y resulta que no. En Venezuela hay muchísimos problemas, sobre todo asociados a los temas del poder adquisitivo del venezolano, el sector eléctrico, y eso es muy importante también resaltarlo, pero sobreentendiendo la base, mira, estamos en una situación que todavía no hemos llegado a un punto tal, y eso es ahí voy a la pregunta que me hacía Pedro hace rato. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que recuperar en Venezuela? Principalmente la producción petrolera. Aquí en Venezuela todavía estamos produciendo 1.200.000 barriles, que fue lo último que se reportó. Sí, y eso sigue siendo un piso muy bajo sobre lo que nosotros hemos llegado a exportar. Venezuela llegó a exportar 3 millones de barriles de petróleo. Entonces, claro, pero pero sí es una cifra importante cuando la comparamos en por condiciones supuesto, como estaba. nosotros en el país. 2020 llegamos a exportar 300.000 barriles de petróleo. Entonces estamos 4 veces más altos, pero resulta que seguimos más bajos en comparación a hace 15 años. Entonces, yo creo que la meta en que nosotros tenemos que visualizarnos como país y como economía y en el crecimiento es no solamente equipararnos a como estábamos en los puntos más altos, sino incluso mejorarlo. Y eso es un proceso paulatino, Dair, eso es un proceso que no viene con soluciones mágicas, porque a veces también se ve, colocándolo en el lenguaje coloquial de la calle, se vende mucho humo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque te dice que, bueno, que la recuperación del crecimiento de Venezuela prácticamente tiene que ser mañana, y eso es un proceso paulatino. Y la economía toma un tiempo y quizás a veces, en líneas generales, hablando del venezolano, en líneas generales, es ansioso en el sentido de que si se toma alguna decisión desde el punto de vista económico, quiere la respuesta o el resultado en muy corto tiempo. Y hay procesos que se deben desarrollar para que sea una realidad esa proyección. Por supuesto. Ahora, ¿qué impacto pudiera tener esas licencias que ayer el Departamento del Tesoro de la Administración estadounidense otorgó a Venezuela en materia de hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros? Oro también, minería. Sí, se vienen dando, ojo, no se vienen dando no solamente desde este año, ya se vienen dando en años anteriores, solo que este año, bueno, por el nuevo contexto político nacional, se han dado muchísimas más licencias. Cuando me preguntan sobre licencias, mira, Pedro, Dair, la posición de la presidenta, yo creo que hay que resaltarla, que es que Venezuela necesita estar libre de sanciones, porque las licencias terminan siendo una especie de permiso temporal. Limitaciones. Y que está sujeta todavía a decisiones políticas del Departamento del Tesoro y de los FAC. Y claro, es muy difícil que tú te sientes en una mesa de negociación y digas, bueno, Venezuela levanta todas las sanciones, porque es un proceso político que requiere tiempo. Ahora, esto ha permitido abrir una ventana de oportunidad para nosotros poder tener una economía mucho más sana. ¿Por qué? Porque en el contexto político económico, muy pocas veces se analiza que Venezuela es un país con una economía profundamente atípica, porque es un país que viene de un impacto muy duro de las sanciones. ¿Por qué? Venezuela no podía exportar petróleo, Venezuela no tenía corresponsalías en banco, Venezuela no podía exportar oro. Entonces, cuando tú tienes un país que prácticamente está asfixiado económicamente, tú tienes que entender que, bueno, hay unas limitaciones muy importantes porque es un país que está fuera de las reglas de juego internacional como cualquier otro país para poder exportar y generar ingresos. Y en la medida que yo no pueda exportar ingresos, por supuesto, la economía va a decaer. Ahora, profesor, usted, porque me llama la atención las cifras que genera la CEPAL, y de hecho por eso la pregunta inicial era eso, dándole una lectura a este porcentaje que da la CEPAL, valida quizás políticas económicas que se están ejecutando en el país, este porcentaje, y saber usted como economista, especialista en economía y en negociaciones internacionales, ¿qué evalúa usted cuando ve un porcentaje de esto como la CEPAL para Venezuela? Bueno, es un porcentaje importante porque forma parte de lo que hemos venido construyendo en los últimos 4 años, específicamente a partir de 2022, cuando empieza la senda del crecimiento de Venezuela, y sin duda que lo valida. ¿Lo valida por qué? Porque tú no puedes crecer 6,5% y no puedes ser el país que más crezca en el continente cuando no tienes unas políticas públicas adaptadas a poder expandir la economía. Entonces, sí, ¿que lo valida? Por supuesto que sí. Y es un avance muy importante porque incluso no lo dice la CEPAL. El propio Fondo Monetario Internacional ya te daba una perspectiva
expectativa de 4% de crecimiento antes del terremoto, no han sacado una nueva actualización. Entonces, son varios mecanismos internacionales. El 11 de agosto de este año, la PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sacó su informe del desarrollo del desempeño macroeconómico del primer semestre de Venezuela. Y ahí habla sobre unas cifras importantes y coloca que Venezuela creció en el primer semestre de 2,5%. Y estamos hablando de que creció 2,5% en medio de un escenario muy complejo en el primer trimestre a nivel petrolero, por lo que sucedió aquí a principios de año. Entonces estamos hablando de que es una economía que viene dando pasos importantes para poder crecer. Y hay que ser muy enfático en esto, Dair y Pedro. Es una economía que está dando pasos, pero que no ha llegado al punto donde tiene que llegar. Sí. Es una economía con muchísimas dificultades, una economía con obstáculos, es una economía que quizás la gente todavía no lo ha percibido en su día a día, pero es una economía que está creciendo. Y en la medida que nosotros sigamos avanzando, no solamente en exportaciones, en inversiones, en sectores de acuerdos productivos, en esa medida la economía va a mejorar y en esa medida la gente lo va a sentir. Ahora bien, la CEPAL recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sitúa a Venezuela a la cabeza del dinamismo económico para la región en este año 2026. Esto representa la continuación de la permanencia que tiene Venezuela ante las demás regiones como Paraguay, que tiene un 4,3%, Colombia con 2,6%, Panamá con 4,4%, Guatemala 4%, Costa Rica 3,7%, República Dominicana con un 3,7%, Venezuela 6,5%, Brasil 2,2% y Argentina 3,3%, lo que demuestra que Venezuela, según la CEPAL, es uno de los países con mayor logro para este año en cuanto a las proyecciones que se tienen. Sí, profesor. Por supuesto. Esas estimaciones, esas tablas de crecimiento económico de la CEPAL están fundamentadas en el estudio económico de América Latina y del Caribe 2026, que es un estudio que saca la CEPAL anualmente y es sumamente interesante hablar sobre todo lo que tiene que ver en materia regional, cómo se mueve la economía. Ahora, vamos a un corte, profesor, y antes del corte quería formular una pregunta para blindar esos avances que ha tenido Venezuela en el crecimiento económico y no permitir bajar. ¿Cómo se puede mantener eso? Sí, 6 de la mañana, 33 minutos, conversando hoy con el profesor Luis Fernando Guanipa, economista, magíster en negociaciones económicas internacionales, es articulista y conferencista, nos acompaña y estará con nosotros luego de la pausa. No se aparten de nuestra sintonía. Las principales organizaciones económicas multilaterales marcan el rumbo financiero de la región. De acuerdo con las más recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Venezuela se perfila para liderar el crecimiento económico de la región con una expansión estimada para 2026 de 6,5% en su Producto Interno Bruto. Esta cifra posiciona al país significativamente por encima del promedio regional, estimado en 2,2%. El reporte destaca el dinamismo registrado tanto en la producción petrolera como en el crecimiento sostenible de los sectores comercio, servicios y producción agrícola local. Con indicadores que marcan una clara tendencia al alza, el comportamiento de los próximos trimestres será clave para consolidar estas estimaciones. Y seguimos conversando con nuestro invitado, el profesor Luis Fernando Guanipa, magíster en negociaciones económicas internacionales y economista. Además, yo le dejé una pregunta al aire que tiene que ver cómo blindar todos esos avances. Encabezamos, según la CEPAL, el crecimiento económico en Latinoamérica. ¿Cómo blindar todos esos avances que hemos tenido en la recuperación económica para los próximos años? Y seguir avanzando, seguir creciendo. Yo soy fiel creyente, Pedro, de que la economía nacional en sus múltiples factores que tiene, no tiene recetas mágicas. La receta realmente para nosotros hacer un crecimiento sostenible es el trabajo y la producción, la generación de ingresos nacionales. Y hacia allá va avanzando el Ejecutivo Nacional. En la medida de que Venezuela consolide acuerdos, la presidenta hace poco habló de que Venezuela tenía 50 acuerdos energéticos, lo cual es sumamente importante. En 76 áreas. Por supuesto.
En la medida de que nosotros logremos mejorar los ingresos del país, de la República, comencemos a exportar más petróleo, comencemos a exportar más camarones, café, comencemos a impulsar el turismo nacional, comencemos a tener una economía que vaya generando ingresos, en esa medida el crecimiento va a ser sostenible. Y en esa medida también, no solamente generar ingresos, porque generar ingresos no es como que yo coloco una calculadora, sumo y resto. Claro. Generar ingresos pasa por un proceso de negociación política internacional. Y cuando Venezuela comience a sentarse con los inversionistas internacionales y empiece a generar políticas que atraigan seguridad jurídica a Venezuela y generen ingresos, en esa medida el crecimiento va a ser Ahora, sostenible. lo voy a detener allí porque es que hablo de producción nacional y ese tema es interesante por todo lo que ha ocurrido en años recientes con respecto a la producción y al incentivo de la producción nacional. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de este sector productivo de nuestro país en este momento y qué necesita mejorar o consolidar para que también se convierta en ese crecimiento sostenido, entendiendo de producción no tradicional, de productos no tradicionales? Venezuela está avanzando en los últimos años a un proceso de sustitución de importaciones. Y ese proceso implica que la producción nacional se tiene que ir apuntalando en todos los sectores. Y vuelvo y resalto el tema del Consejo Nacional de Economía Productiva. Cuando tú tienes un Ejecutivo Nacional que ha entendido que tiene que sentarse con las cámaras, con los empresarios, que tiene que sentarse con aquellos que tienen unas industrias, que tiene que sentarse con aquellos que van a impulsar el aparato productivo nacional, está entendiendo que no es una economía que va a funcionar solamente por decreto, es una economía que va a funcionar a partir de que hay actores económicos que quieren ponerle el pecho a la economía nacional, porque obviamente todos quieren su ganancia económica, lo cual es natural, pero colocando por encima los intereses del país. Y en los intereses del país implica que yo tengo que producir más, pero entre Venezuela, el Ejecutivo Nacional tiene que generar las condiciones para que tú como empresario puedas producir más. Ahora, ¿cómo se puede entender esto y cómo lo puede entender el que está detrás del receptor, del televisor, cuando no se hizo en el pasado, cuando había esa bonanza petrolera y esa bonanza que se vivió acá antes de las sanciones? Mira, Pedro, esa pregunta que tú me haces requiere una explicación de mucho tiempo, Claro, porque estamos hablando de unos márgenes de tiempo muy altos, ¿no? Por favor. Pero Venezuela, el proceso político que irrumpió aquí después del año 98, se dedicó a rescatar muchos factores económicos, sobre todo el tema social. Y la renta petrolera se utilizó muchísimo para el tema social. Y el tema social fue la prioridad del Ejecutivo Nacional durante mucho tiempo, lo sigue siendo, de hecho. Okay. Pero ahora nosotros estamos en otra etapa. ¿Qué implica esa otra etapa? Abandonar el área social y dedicarnos a hacer dinero de manera capitalista en contra de la gente, no. La nueva etapa implica que el presupuesto nacional, todavía incluso más del 70% del presupuesto nacional está enfocado en el área social. Pero eso no implica, Diego, Pedro, porque a veces hay opiniones muy absolutistas, ¿sabes? Y nosotros tenemos que entender que la economía es un proceso de negociación y que genera matices. El hecho de que haya todavía un proceso que lo siga habiendo y lo seguirá siendo así, de priorización sobre lo social, no quiere decir que lo privado lo tenga que abandonar. Más bien lo privado es lo que va a apuntalar la economía nacional, que me va a permitir a mí tener mejores agregados económicos a nivel macro y a nivel micro. Porque está la macroeconomía y está la microeconomía. Y la microeconomía es la que termina impactando en mi bolsillo cuando yo voy a ir a comprar la bodega, cuando voy a ir a ese mercado. Entonces, no puedo tener una microeconomía sana si mis agregados económicos arriba no están funcionando. Entonces, aquí hay tareas específicas. El Ejecutivo tiene la tarea de generar ingresos nacionales a partir de negociaciones políticas y de acuerdos que se hagan para poder tener una industria pública, como es el caso del sector energético, que es la industria petrolera y la industria gasífera, que la tenga para poder generar ingresos y generar las condiciones económicas para que el sector privado, que es el encargado de la producción nacional, pueda apuntalar y pueda tener una economía mucho más sana en lo que resta de años y en los años posteriores. Ahora, conectando ese mensaje que usted da, llegamos también al proceso de simplificación de trámites, digitalización del Estado, las decisiones también que se vienen tomando desde el ente que regula todo el tema tributario. Esto también cómo genera también una reacción importante desde lo económico. Por supuesto, porque la burocracia es necesaria, lo que no es necesario es el burocratismo. Entonces, cuando tú empiezas a tener un sistema económico... Que son dos conceptos totalmente diferentes. Por supuesto. Cuando tú empiezas a tener un sistema económico que te coloca trabas, que te pide el mismo papel 100 veces,
que realmente no ayuda y no incentiva, entonces comienzas a estancarte porque te estás dando cuenta de que hay un sector que quiere producir y realmente no tiene las condiciones para. Entonces, dentro de esas condiciones que yo te hablaba, de lo que tiene que asegurar el gobierno nacional para que haya una economía mucho más sana, no solamente son las condiciones jurídicas, también son las condiciones burocráticas. Y esas condiciones burocráticas pasa que si yo soy un emprendedor, tú no me puedes pedir 17 impuestos diferentes para yo poder producir o para yo poder vender mi mercancía. Entonces, todo pasa por una armonización y aquí se hizo la ley de armonización tributaria que forma parte de eso. Entonces, cuando tú empiezas a destrabar las cosas, entonces te estás dando cuenta de que, mira, hay un sector en Venezuela que quiere impulsarse y que hay que apoyarlo, porque no solamente el sector empresarial, es el sector emprendedor. Fíjese que ahorita que toca ese tema, hemos conversado con diferentes empresarios de diferentes cámaras y algunos de ellos han propuesto, con respecto al tema de los tributos y la formalización del sector empresarial, un monotributo para los emprendedores, porque ellos insisten en que quienes arrancan modelos de negocio desde el emprendimiento, a veces esa carga tributaria también, o no están preparados para esa carga tributaria y quizás eso hace que ese emprendimiento, ese negocio no prospere en el tiempo y ellos necesitan un margen de unos 3, 5 años para que ese emprendimiento se pueda desarrollar. Y la propuesta de ese sector empresarial es que haya un monotributo para ese emprendedor, pero que además ese monotributo se convierte en un fondo para financiar a los emprendedores. Ojo, son propuestas que van surgiendo. ¿Qué tan viable es una propuesta como esa en este escenario económico productivo del país? Sí, la importancia, o sea, me parece una propuesta buena, pero la importancia no solamente de generar tributos uno solo, sino que generar las condiciones completas de todo lo que implica el entramado, porque no solamente tributo, es también la generación de unas condiciones económicas de tu poder invertir en Venezuela. Claro. Ahora, esto es sumamente importante, Dair, Pedro, porque el sector emprendedor forma parte de un sector muy importante en Venezuela. Se dice normalmente que un emprendimiento tiene que pasar la barrera de los 2 años, ¿sabes? Porque cuando un emprendimiento pasa la barrera de los 2 años, quiere decir que es un emprendimiento que puede ser sostenible. No sirve de nada que nosotros generemos mañana 700.000 emprendimientos que antes de un año ya entonces no funcionen. ¿Por qué? Y lo de los tributos es muy importante, ahí lo voy a casar con ese tema. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a generar un sistema donde el emprendedor tiene que pagar y el empresario tiene que pagar muchísimos tributos, eso termina repercutiendo en el precio final. Claro. ¿Por qué? Porque el empresario y el emprendedor necesitan protegerse contra una inflación que todavía sigue siendo muy alta en Venezuela, que en junio fue de 19%, cuando en cualquier país normal debería ser menos de 10% anual. La de nosotros fue 19% en un mes. Cuando tienes una economía con una inflación tan alta como la de Venezuela, que todavía estamos tratando de superar, y generas un entramado económico donde tú tienes que pagar ese montón de impuestos, eso termina traduciéndose en el precio final. Y eso lo que hace es generar otro vicio, que es el vicio de la especulación. Entonces, todo eso se va derrotando, no con una receta mágica, no cambiando la moneda, no haciendo alguna propuesta que solucione las cosas para mañana. Eso se genera generando, primero, mayores condiciones jurídicas y de seguridad para los empresarios, para los emprendedores y para todo aquel que quiere invertir en Venezuela, y segundo, generando más ingresos nacionales. Mira, se están dando unos cambios importantes en cuanto a la economía y recientemente fue nombrado el superintendente tributario, nuevo superintendente tributario, donde ha traído pues unas propuestas interesantes como la modernización de las políticas tributarias en el país. ¿Qué impacto pudiera tener eso positivamente para la producción, para las nuevas empresas que están surgiendo y para las empresas que están establecidas? Que muchos empresarios se quejan de las políticas tributarias. ¿Qué se pudiera adelantar allí para mejorar las políticas tributarias en bien del país y en bien de los productores y de la ciudadanía? A mí me parece todo lo que está pasando, me parece fundamental y me parece sumamente positivo, porque estamos dando paso a romper barreras estructurales de la economía que teníamos durante mucho tiempo. Porque ahí pasa justamente el problema, Pedro, que las soluciones de Venezuela a nivel macroeconómico son soluciones estructurales. Es decir, son soluciones de que nosotros tenemos que cambiar las reglas de juego si sabemos que podemos producir más, si sabemos que podemos generar mejores condiciones. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, hay que abrir esa ventana de oportunidad. Hay que entender que la economía no es un proceso lineal, es un proceso continuo de transformación. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir apalancando los sectores productivos.
Si hay un sector empresarial, si hay un sector emprendedor que se está quejando por un tema, de que mira, no tengo las condiciones para yo poder hacer mi negocio porque tengo que pagar demasiados tributos, o no solamente los tributos, porque esa es una parte de muchísimas cosas del entramado económico nacional. Entonces, si ellos colocan una propuesta, bueno, vamos a escucharla qué tan viable es, ¿por qué no? Porque de eso se trata una mesa de negociación política, entender la otra parte. Ahora, también hay que entender la parte del Ejecutivo Nacional. Si lo que tú me estás proponiendo de repente no es tan viable porque me genera otras aristas, bueno, entonces vamos a sentar y vamos a conseguir un punto medio. Entonces yo creo que la economía nacional parte también de ese proceso de consenso y ese proceso de entender que todos nosotros podemos empujar hacia una misma dirección, que es la recuperación económica nacional, que no lo va a hacer el Ejecutivo con un decreto, no lo va a decir porque la presidenta salga mañana y diga vamos a recuperar Venezuela, se recuperó. Eso pasa por un proceso de negociación política donde está el Ejecutivo Nacional, donde están los empresarios, donde están los emprendedores, donde están los trabajadores públicos, donde está todo aquel que participa en la economía nacional. Es fundamental para nosotros poder repuntalar y ese Venezuela renace. No es solamente Venezuela renace por el doblete sísmico, no es solamente Venezuela renace por infraestructura habitacional, es un Venezuela renace en todos los sentidos y ese renacer parte de los actores económicos. Si los actores económicos se les genera mejores condiciones para nosotros poder tener una mejor inversión en Venezuela, vamos a tener el sector privado está comprometido con eso y entiende esa posición. Bueno, cuando tú tienes un Consejo Nacional de Economía Productiva donde se sientan empresarios y el Ejecutivo Nacional, uno entiende que sí. Uno entiende que hay un sector privado que tiene que apuntar definitivamente hacia la reconstrucción nacional. Fíjense que estamos en la recta final para despedir esta conversación. Ahora, usted decía, la economía, cuando yo vengo a hablar de economía acá, vengo a hablar con base, porque no solo desde el punto de vista académico y profesional tiene, tiene la formación para hacerlo, sino del día a día. Usted como economista, cuando recorre las calles de Caracas, del Estado Nueva Esparta, es el Estado Nueva Esparta nuestro invitado, como economista, ¿qué evalúa de la ciudad, de lo que recorre? Evalúo que el crecimiento venezolano tiene que traducirse en estabilidad para la gente, porque mucha gente todavía no lo percibe. Y no lo percibe porque hay dos elementos fundamentales. Ahí está el tema macroeconómico y el tema microeconómico. La macroeconomía está creciendo, pero eso te tiene que traducir en lo microeconómico. El consumo privado en Venezuela, según el propio PNUD, ha crecido también, pero resulta que también se ha encarecido. Nosotros tenemos un problema que tiene dos aristas que tenemos que solucionar urgentemente en Venezuela para que el venezolano sienta que el crecimiento lo está llegando a su bolsillo, que son el tema inflacionario que no hemos podido derrotar y el tema de la brecha cambiaria. La propia presidenta hablaba sobre eso. Y eso se va a solucionar en la medida que generemos mejores ingresos nacionales. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros traigamos más ingresos, más divisas y se coloquen en el mercado más divisas para el consumo nacional, en esa medida la oferta y demanda va a hacer que el precio de la divisa no se encarezca y por tanto haya menos incertidumbre en el mercado. Gracias, profesor Luis Fernando Guanipa. Sabes que el profesor nos relataba, nos daba esta respuesta y yo me imaginaba al profesor haciendo una compra en cualquier lugar y sacando la estructura de costos. Déjame sacar la estructura de costos antes de hacer este pago. Ya. Porque la economía está en todo. Yo tengo mi Excel con todos mis gastos. ¿Usted ya tiene eso? Por supuesto. Sí, ¿lo comparte? Claro, o sea, claro, no. la plantilla. Sí, por supuesto. Claro. Agarra datos, Necesitamos esa plantilla para organizar y tener unas finanzas saludables. Claro. Gracias, profesor, por acompañarnos. El profesor Luis Fernando Guanipa es economista, magíster en negociaciones económicas internacionales, articulista y conferencista. 6:52 minutos de la mañana. ¿Dónde vamos, Yajure? Vamos con José Manuel Blanco. Blanco Díaz. Blanco Díaz, adelante, José Sí. Manuel. Hola, ¿Qué nos José tiene? Manuel. ¿Qué Hola, novedades nos tienes? Pedro, David, buenos días. Profesor Guanipa también, esta interesante conversación en torno a la economía. De eso también estaremos hablando en breve en la emisión matutina de La Noticia. Ya nuestro equipo está preparado, ajustando algunos detalles, coordinando los temas que vamos a abordar también, por ejemplo, en cuanto a cómo ha avanzado el plan de recuperación de escuelas que adelanta el Gobierno Nacional a través de las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez. Ayer hubo algunas noticias en torno a este tema rumbo al inicio de clases el próximo 14 de septiembre. Otros temas también del ámbito internacional, el tiempo atmosférico y cómo se comporta el tránsito. Lo conoceremos en minutos en nuestra emisión de La Noticia Matutina. Gracias, José Manuel. En unos minutos contigo en la emisión matutina de La Noticia. Nosotros despedimos esta entrevista y a nuestro invitado por el día de hoy. Por mi parte, les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Saludos.